Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues bueno, esta es la tercera videoconferencia que les estoy grabando para que puedan entregar la tercera unidad de la asignatura Género, Salud y Enfermería. Les recuerdo que en esta unidad lo que vamos a hacer es qué tipo de aportes teóricos da la perspectiva de género a la práctica del cuidado enfermero. Bueno, pues si ustedes se dan cuenta en esta unidad, eh, ustedes revisaron, si ya hicieron la lectura del texto, los aspectos que fundamentan la disciplina como una construcción social, como una profesión, y que está caracterizada por un estereotipo, por lo femenino, ¿sí? Un estereotipo. Y que históricamente también el cuidado se le ha dejado prácticamente a las mujeres, ¿no? Y que debido a eso, en el texto ustedes vieron que es menos valorada la enfermera que en dado caso el médico, ¿sí? Aunque ya hay muchos enfermeros que están entrando a la profesión desde su punto de vista masculino, el 79% todavía de la mayoría de las mujeres siguen siendo enfermeras en nuestra profesión. Aún seguimos con ¿no? Y bueno, ¿cuál es el objeto del cuidado? ¿Sí? Que está asociada a la parte del ser mujer. Bueno, pues por un lado, bueno, ¿quiénes son? ¿Quiénes son las que, cómo es que se nos adjudicó a nosotras el cuidado? ¿Sí? Bueno, el cuidado tiene que ver con que nosotros siempre estuvimos por la maternidad y por estar más cerca a la atención de las personas, de los niños, hacemos actividades que son indispensables, ¿no? Para la sostenibilidad de la vida, ¿sí? Nos hicimos visibles al estar cuidando a familiares con discapacidad, a personas con diagnósticos crónicos y a personas envejecidas, ¿sí? El cuidado que nosotros ejercemos en el caso del cuidado, digamos, en la vida cotidiana, es un acto desigual para las mujeres, ¿sí? Porque hay muchas mujeres que dejan eh, de no percibir ingresos por cuidar a otras personas, ¿no? ¿Y quienes cuidan? Las hermanas, las tías, las esposas, las concubinas, las hijas, las sobrinas, en todas, en este caso son mujeres. Y entonces, en ese sentido, es un trato desigual. ¿Por qué? Porque es un ámbito privado y no es remunerado. En el caso de las enfermeras, la mayoría somos mujeres, como ya lo dije, pero también es un acto desigual, ¿sí? Es un acto desigual porque, aunque en nuestro contexto el cuidado es remunerado, nuestras estudiantes, que la mayoría ustedes son mujeres, trabajadoras de los servicios de salud, del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, y que todas ustedes son enfermeras generales con carrera técnica y que ahorita están estudiando la licenciatura en enfermería. Pero, como ven, que en ambas situaciones, tanto en el remunerado como en el no remunerado, las mujeres se encuentran en esos territorios de cuidado, en esos hospitales de segundo y tercer nivel y en las áreas de especialización. Hay muchos turnos porque la enfermera cuida las 24/7 y los 365 días del año. El mismo caso que hace la esposa cuidando del esposo enfermo. No hay turnos y se cuida 24/7 y se cuida los 365 días del año. En ambas situaciones, tanto en las mujeres que cuidan a sus familiares en casa y a las enfermeras que tenemos con turnos y que es remunerado, ¿ok? Sí, pero en ambas situaciones el cuidado es desigual, ¿sí? Es totalmente desigual. Bueno, y
Si ustedes se dan cuenta, en esta tercera unidad, ustedes ya revisaron los estereotipos, ustedes ya revisaron que de acuerdo a la OMS, los estereotipos de género se refieren básicamente a las mujeres en el caso de los cuidados. Los estereotipos de género son ilícitos, ¿sí? Cuando dan lugar a una o varias violaciones de derechos humanos y de las libertades fundamentales. El contenido de esta unidad, ¿sí? Que tienen que abordar en su, en su actividad integradora es que si ustedes hicieron ese análisis de la profesión desde la perspectiva de género, deben de contener esto que yo les estoy mencionando, ¿sí? La perspectiva de género que tiene, la perspectiva de género, ¿no? ¿Por qué? Porque cada acción que nosotras ejercemos es el reconocimiento que estamos dando para prevenir y atender la violencia de género, tanto para con nuestras pacientes mujeres como para con nosotras mujeres. Y la norma 046 nos habla justamente de esa situación de, de, de la violencia que se ejerce sobre nosotras. ¿Sí? Para hacer esta revisión totalmente clara, eh, de qué nos habla esta norma? De la violencia familiar, sexual, que se da hacia las mujeres y qué tipo de criterios nosotros debemos de tomar para la prevención y atención desde nuestra área de competencia. Acuérdense que esta norma es la modificación de la norma 190 y que tiene que ver con la prestación de servicios de salud y esos criterios para la atención médica de la violencia familiar, ¿sí? Entonces, eh, nosotras tendríamos que estarlo revisando. Acuérdense que a nosotros el cuidado y el trabajo profesional lo sustenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quien tutela garantías y derechos específicos que se refieren a que todas las oportunidades entre hombres y mujeres, independientemente de las condiciones, nos hacen que cuidemos a las personas para su desarrollo, su desenvolvimiento como individuos, para que esas familias estén trabajando en la mejor de las armonías, ¿no? El respeto a los pueblos indígenas, de cómo tratamos a las mujeres indígenas y que nosotras debemos de tener en cuenta todos esos contextos que se establecen en el derecho a la protección de la salud para que nosotras garanticemos la igualdad jurídica de hombres y mujeres, ¿no? Ok. Ya sabemos, nos queda perfectamente claro que hay inequidades, ¿sí? Y que eso propician muchas veces situaciones de maltrato en el caso para con nuestras pacientes, ¿no? Y que hay mucha violencia hacia grupos con vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, en este caso, el género es una situación de vulnerabilidad, la edad, la condición física o mental, la orientación sexual u otros factores también son condicionantes de vulnerabilidad. Y nosotras lo tenemos que tener muy claro, ¿sí? La violencia familiar se ejerce tanto en el ámbito privado como en el público, ¿no? Siempre vemos abusos que dañan la integridad de otra persona, ¿sí? El abuso que puede sufrir los niños, las niñas por sus madres, el abuso que pueden sentir las mujeres por sus maridos o sus parejas o sus exparejas, y que ya no es posible decir que los trapitos sucios se lavan en casa, sino coadyuvar a la prevención, a la detención y sobre todo atención y disminución para poder erradicar la violencia familiar y sexual que se da en las familias. Eso es lo que nos está marcando la norma.
Sí, eso es lo que nos está marcando la norma. Ok, sí. ¿Cuántos tipos de violencia existen? Bueno, hay muchísimos tipos de violencia, ¿no? Si nosotros hablamos de violencia física, ya vemos que puede haber desde un rasguño, una cachetada, cualquier situación que nos esté generando un malestar, una situación, desde ahí estamos hablando que es una violencia, ¿no? Pero también podemos nosotros identificar que hay algunas personas que tienen una identidad de género y que tienen una expresión de género y que tienen una orientación de género que también de manera visible genera violencias hacia estas personas, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros trabajar para que estos contextos no se den, no se dé discriminación? Bueno, los seres humanos tenemos una interacción social de manera constante, ¿sí? El espacio de la salud, ¿sí? En nuestra práctica como enfermeras, nosotros tendremos que resignificar todos estos sistemas, ¿no? Tendríamos que tener toda la información para que la condición de salud de esta población y de las personas que atendemos podamos construir equidad, ¿sí? Podamos construir un enfoque de género dentro de nuestra práctica. Eh, no podemos decir que el acto de cuidar es únicamente proporcionar medicamentos, atender a las necesidades básicas de una persona, ¿no? Sino también la parte de las relacionales, ¿no? Y al ser la enfermería una disciplina científica, ética y humanística, nosotros conformamos una sociedad que es totalmente sociocultural y que entonces esa actividad humana hace que puedan perder la salud o que acudan a nuestros servicios de salud. ¿Cómo podríamos orientar las diferentes necesidades que como seres humanos tenemos, ¿no? En todo tenemos que ver por el bien de nuestras personas que nosotros estamos atendiendo, y que la perspectiva nos va a permitir ver esa visión filosófica, ética, destinada justamente a transformar las relaciones desiguales y opresivas entre los géneros, ¿no? Y que es importante y urgente la transformación de los paradigmas filosóficos, científicos y políticos que en la sociedad patriarcal han imperado, ¿no? Y que entonces nosotros que ya tenemos esos contenidos en la unidad 1 y en la unidad 2, en esta unidad 3 nosotros tenemos que comprender que si nuestro objeto de estudio es el cuidado, ¿sí? El cuidado tiene que tener también todas esas acciones y actividades fundamentales para preservar a nuestros pacientes libres de relaciones desiguales, opresivas, ¿no? La teoría de género nos da eso, ¿no? Nos da todas esas herramientas para evitar las condiciones de discriminación para los adultos mayores, dejarles de hablar de manera infantilizada. Esa sería una parte importante y fundamental de cómo poder entender los procesos en donde estamos erradicando la discriminación a partir del lenguaje, ¿no? También es importante que ustedes vean y aborden la salud de las personas desde esta perspectiva, porque nos va a permitir trascender, ¿sí? Trascender y que no nada más estamos centrando nuestra atención a aspectos biológicos y en la reproducción humana, sino que la edad, la condición física, el nivel socioeconómico, la escolaridad como determinantes de salud, ¿sí? Van a ser factores que van a influir en la salud de hombres y de mujeres, ¿no? Todos los costumbres, la forma en la que la gente está viéndose, es como podemos nosotros identificar las asimetrías en ese ejercicio de poder, esas inequidades, ¿no? En la salud, en el trabajo, en la educación. Es importante que ustedes perciban el cuidado desde la perspectiva de género.
¿Y qué quiero decir con esto? Que implica que cada una de ustedes reconozcan las diferencias entre hombres y mujeres en este proceso de salud, ¿no? ¿De qué se enferman los hombres? Por ser simplemente hombres y también de qué se enferman las mujeres por ser mujeres, ¿no? Y que las mujeres llevan muchísimo más relaciones desiguales y opresivas, más que los varones, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos prevenir y atender la violencia de género desde nuestro ámbito? Bueno, pues seguramente a urgencias nos han llegado mujeres que somos, es una mujer del síndrome de maltrato, ¿no? Tenemos niños que han llegado con policontundidos, ¿no? Y que inmediatamente identificamos que viven violencia, ¿sí? Y que nosotros tenemos que reflexionar cómo podemos colaborar activamente con otros profesionales para que se aborde de manera efectiva y segura estos problemas de salud pública, ¿sí? Que pretenden que nosotros promovamos intervenciones tanto primarias como en problemas por complejos. Entonces, bueno, la norma nos va a permitir eso, sobre todo reconocer, prevenir la violencia, ¿no? De género. Y también las leyes, la ley de acceso a una vida libre de violencia nos va a permitir tener nuestros marcos jurídicos para que la familia pueda tener una relación interpersonal en donde el agresor eh, salga del hogar para que pueda evitar esos actos mm, de causar daño o sufrimiento psicológico. Hay daño físico, sí, hay daño patrimonial, sí, tenemos nosotros que reconocerlos. El, el, la violencia económica es cuando les dejan de dar dinero, ¿no? El patrimonial es inclusive hasta quitarles la casa, ¿no? Entonces, ¿cuánto de esto viven nuestras pacientes que llegan a urgencias? ¿Sí? ¿Cuánto de nuestras pacientes pueden ser, teniendo a un parto prematuro por situaciones de violencia o un parto en el que es producto de una violación, ¿no? A veces nosotros, bueno, es parto prematuro o parto por cesárea, pero a veces no pensamos más o no hacemos una valoración mucho más clara de qué tipos de violencia pueden estar viviendo nuestras pacientes mujeres, ¿no? Recuerden que la violencia económica consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, o sea, que esa persona dependa económicamente de su agresor. La violencia psicológica tiene que ver con provocar miedo, ¿sí? A veces ustedes dicen, bueno, ¿y por qué no se va? Ay, por tonta. No, es que las amenazas con causar daño físico a otras personas, a sus hijos, a sus padres, eso imposibilita que las mujeres actúen porque están con un daño psicoemocional muy fuerte, ¿no? La violencia emocional consiste justamente en eso, en infravalorar la capacidad de una persona, ¿no? Y el sometimiento que puede lograr a partir de eso, ¿no? O sea, tú no sabes cuidar niños, tú no sabes hacer este tipo de actividades, ¿no? O sea, hay infinidad de formas, como nos dice Marina Castañeda, hay muchas violencias invisibles que no las identificamos, ¿no? La violencia sexual es desde participar en un acto sexual sin consentimiento, estando ebria o estando mal, y que la sociedad vulnera aún más a las mujeres. ¿Por qué? Porque si nosotros salimos borrachas de un antro, pues entonces es porque nosotros no lo buscamos, ¿no? A veces tenemos que reflexionar sobre ese tipo de conductas que nosotros tenemos y que causamos también daño a las personas por nuestros usos y creencias, ¿sí? Entonces, esta materia te permite justamente identificar toda esa violencia que de manera abrumadora ejercen los hombres sobre las mujeres, ¿no? Y que hay algunos hombres que están cambiando, sí, que no todos los hombres lo hacen, sí,
pero sí lo suficientes como para que las estadísticas sean mayoritariamente varones, ¿sí? La masculinidad, ¿sí? Exige mucho, mucho de que, de que se afirmen, ¿sí? Se afirman demasiado estas mujeres como para que ellas digan, no, es que nosotros sí podemos someter a una mujer porque la mujer tiene que eh, asimilar, tiene que aceptar que yo soy la cabeza de familia, ¿no? Pero si nosotros podemos empezar a aceptar ese tipo de violencia a partir del uso de la intimidación, de las amenazas y de conductas violentas, pues fácilmente van a poder lograr ejercer el poder y el control sobre esa persona, ¿no? Eh, Aunque me vea yo repetitiva, sí, las personas abusivas, que la gran mayoría son del sexo masculino, sí, sí tienen a sus víctimas mujeres, ¿no? O pueden ser otros hombres con menos características machinas, ¿no? O puede ser un homosexual que es violentado por otros hombres que tienen un ejercicio de poder muy masculinizado, ¿no? Entonces, tendríamos que ver también cómo se da la violencia, el ciclo de la violencia y las etapas que esta violencia va teniendo en las personas, ¿no? Y cómo la violencia en los niños pequeños también representa niveles altos, ¿no? De angustia psicológica y emocional que van acumulando y que van aprendiendo. Entonces tienen un aprendizaje. ¿Por qué? Porque están expuestos de manera temprana y prolongada a este tipo de violencias, ¿no? Entonces, hombres y mujeres hemos vivido violencias. Los hombres para educarse los han educado a partir del golpe, ¿no? Del manazo, del fregadazo, ¿no? Entonces, reflexionemos que nuestra práctica diaria, eso lo vamos a estar viendo de manera constante, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata que ustedes en esta unidad puedan ustedes empezar a pensar en qué tipo de estrategias contra la violencia de género pueden hacer, ¿no? La primera que yo les digo es reconozcan la categoría de género como un factor transversal en la salud. Eso es fundamental. Dos, el personal de salud debe de estar sensibilizado y formado en estudios de género. Hay muy poca formación con estudios de género en enfermería. El tercero, reconocer que la violencia de género es un problema de salud pública, ¿sí? No es que los trapitos se laven en casa, no, sino ya es un problema de salud pública por el incremento de muertes, de asesinatos, de feminicidios que tenemos. Hacer el seguimiento de los casos de violencia como recurso humano en contacto recurrente con pacientes. Nosotros tenemos que hacer eso de manera constante, ¿no? Y conocer y aplicar todas las leyes que ya en nuestro país se han firmado y se han protocolizado para el cuidado y la atención de las personas que viven violencia, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Pues que los roles de enfermería, que los roles de enfermería asuman las intervenciones de enfermería desde esta perspectiva, ¿no? Y que también ustedes asimismo aprendan a reconocer qué tipo de problemáticas tenemos nosotras como mujeres, no como profesionales de la salud, sino como mujeres en nuestra casa, para que podamos implementar programas de salud mental tendientes a detectar entre el personal de salud quiénes somos generadores de violencia. Las mujeres también somos generadores de violencia hacia nuestros hijos, ¿no? Y tenemos que atenderlo, tenemos que atender esa problemática que tenemos, ¿no? De manera clara. Tenemos que aprender a identificar, pero sobre todo a darnos respuestas. Si yo vivo violencia, yo tengo que darme respuestas a atender mi violencia, ¿no? A asistir a terapias grupales, a asistir para poder entender en un trabajo personalizado
qué tipo de atención tengo que darme, ¿no? ¿Qué tipo de abordaje tendría yo que trabajar para erradicar toda esa eh, sumisión o situación de violencia que he vivido y que el aprendizaje social me ha dado? Sí. Espero que hasta aquí ustedes no tengan ningún problema em, con elaborar su actividad integradora y sobre todo, saben que miren que el cuidado es un derecho humano, que todas las personas merecen ser cuidadas, que todas las personas que cuidamos también se nos ejerce diferentes tipos de violencia estructural en la institución, ¿no? ¿De qué manera el personal de salud, nuestras jefes, son violentas para con nosotras, ¿no? ¿Por qué a veces actuamos de una manera muy violenta hacia el personal de salud, ¿no? Y lo tenemos, porque acuérdense que la violencia se aprende, ¿sí? Se aprende de manera constante, ¿no? Si nosotros revisamos el índice de Gini, donde es mayor la desigualdad de ingresos en la población, pocos podríamos ver que la desigualdad económica en las mujeres es muy importante, ¿no? Que la brecha salarial en las mujeres refleja que por eso a veces hacemos guardias, ¿no? A veces estamos dobleteando porque queremos generar más dinero y nos sentimos cuidadoras de todas nuestras personas cercanas, ¿no? Y pero las mujeres que cuidan en casa, todas esas mujeres que vemos en las salas de medicina interna y que son mujeres, esas mujeres no tienen ingresos propios, ¿no? Son pocos los varones que nosotros podemos observar que cuidan en los hospitales, ¿no? Que cuidan a la abuela, que cuidan al tío, ¿no? Entonces, acuérdense que las enfermeras, ok, nos pagan si hay un ingreso, ok, porque somos profesionales de salud, pero estar 24/7 los 365 días del año, sábados, domingos, días festivos, en una jornada laboral en la UCIN, en cuidados intensivos, en urgencias, en hemodinamia, son jornadas que generan fatiga crónica, ¿no? Y eso nos va a hacer que tengamos una precarización, ¿no? En nosotras como mujeres que nos dedicamos al cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos pobreza de tiempo. Por eso las estudiantes de enfermería a veces tenemos dos trabajos y estamos estudiando y estamos más de solteras y estamos trabajando por luchar por nuestra superación, ¿no? Porque el tiempo para nosotras es precioso y a veces lo damos más a los demás. Decía Virginia Woolf que una mujer requiere un tiempo para poder hacer lo que ella necesite. Podemos necesitarlo para descansar o para estudiar o para lo que quiera, pero también un espacio. A veces no tenemos nuestro propio espacio, nuestro cuarto propio, ¿no? A veces tenemos pobreza de ingresos, ¿no? Ahorita que estamos estudiando, seguramente pues no pueden hacer guardias porque o están sobrevalorando más el trabajo que su propia superación, ¿no? Y que seguramente ustedes también pagan por el cuidado en su hogar, ¿no? Porque ustedes no lo hacen, por el cansancio que tienen acumulado, ¿no? Que los cuidados remunerados generan valor económico, ¿eh? O sea, el 22 puntos del Producto Interno Bruto es subsidiado por las mujeres hacia el resto de las ocupaciones. O sea, nosotras las mujeres generamos más Producto Interno Bruto, ¿no? Sí, seguimos reflexionando que la feminización del cuidado, sí, el servicio doméstico está feminizado. Yo no veo un trabajador doméstico haciendo quehaceres en casa, ¿no? ¿Que enfermería sigue siendo feminizada? Sí. Que las condiciones en las que trabajan las mujeres es en la informalidad, porque todas nosotras hemos vendido, hemos hecho tandas, hemos comprado, hemos distribuido en los hospitales una serie de cosas para poder completar nuestro pago,
¿no? Que la enfermería privada, híjole, no, 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 es mucho menor y con mayores, trabajo extenuante, ¿no? Esos empleadores privados domiciliarios que ocupan enfermeras también, que a veces hasta las ocupan para el lavado de ropa y aseo de la habitación del paciente, ¿no? Y que no tienen contratos laborales protegidos. O sea, sí tenemos que tener todo esto muy claro, compañeras, porque hay una deuda histórica para las enfermeras, ¿no? Hay una deuda histórica y nosotras no le hemos identificado, no hemos querido trabajar a ellos, porque nuestros cuerpos son territorios de fatiga, ¿sí? Nuestro cuerpo es territorio de fatiga. ¿Y por qué? Porque trabajamos, tenemos un trabajo profesional, sí, pero tenemos ahorita una doble jornada de trabajo que es el estudio, ¿no? Estudiar esta licenciatura, el cuidado de nuestra familia, ¿no? Porque todas las actividades que nosotras llevamos sostienen la vida de nuestros hijos y de nuestras parejas. Entonces, bueno, tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, ok, tenemos que cuidarnos también nosotras, ¿no? Las mujeres que cuidamos, ya sea de manera profesional o por simple hecho de ser mujeres, históricamente son mujeres que necesitan cambios estructurales, que tenemos que pensar en un buen cuidado de nosotras mismas y de nuestra salud, que tenemos que cambiar las condiciones del cuidado, que tenemos que mirar mucho en el autocuidado como un acto individual, como un acto de rebeldía. Me autocuido. ¿Y saben qué, mujeres? No manejen la culpa. La culpa nos impide movernos, pensar, reflexionar, ¿no? También, no pongan el cuerpo ante el cuidado de los y las demás, o sea, utilicen su mecánica corporal. Muchas de nosotras estamos enfermas porque pusimos el cuerpo ante el cuidado, ¿no? ¿Cuántas veces no jalamos una camilla, jalamos un paciente y nuestro cuerpo, no lo salvaguardamos? Tenemos que prevenir nuestras violencias y las violencias que a veces nosotras mismas nos infligimos hacia nosotras, ¿no? Tenemos que pedir justicia para nosotras, para el cuidado. Y saben qué, que la dignidad se nos haga costumbre. Eso es bien importante, ¿sí? Tenemos que tener sororidad entre enfermeras, ¿no? Y cuidadoras primarias. Esa sororidad permite crear vínculos solidarios en los que la mujer o la niña puede encontrar entre sus pares las herramientas necesarias para hacer frente a un mundo que hasta el momento se presenta muy hostil. La sororidad entre enfermeras permite que la violencia sexual presente en el entorno deje de ser normal. No es normal que se me repegue un médico, no es normal que un camillero me esté vacilando, no, ¿sí? Todo esto tiene que convertirse en un asunto que ocupe a todos y a todas. Y es misión de un país apremiante en el que la presidenta CONA diariamente nos está ya empoderando, ¿no? Pero el empoderamiento no viene de alguien de fuera, sino es interno, ¿sí? Eso es totalmente interno. Entonces, ¿quién es la teórica que va a sustentar todos nuestro cuidado? Dorotea Oren, ¿sí? ¿Cómo cuidar de sí misma de manera efectiva, ¿no? Una enfermera, sí, nos puede cuidar, pero la que nos va a cuidar más somos nosotras, ¿no? La enfermería procura a través de la promoción de la salud. Bueno, pues promovamos la salud de nosotras mismas primero y después en nuestros pacientes. El autocuidado es importante. Si nosotros tenemos un diagnóstico de déficit de autocuidado, pues eso se refiere a que estamos totalmente incapacitadas para cuidar a los demás, ¿no? Si nosotros tenemos déficit de cuidado, de autocuidado, pues también implica que enfermería puede cuidar a pacientes, sí, pero no se está cuidando a sí mismo, a sí misma, ¿sí? El personal femenino de enfermería no se cuida. Esa es como una máxima. Entonces tenemos que cuidarnos. ¿Cuántas estamos con obesidad? ¿Cuántas estamos sin desayunar?
y todavía hasta lo presumimos, ay, ni he desayunado. No, tenemos que desayunar, tenemos que pensar en nosotras mismas, ¿no? En que nosotras tenemos que promover y mantener una salud física, mental y emocional. No podemos permitirnos que no nos cuidemos, ¿no? El autocuidado es un acto más de rebeldía y de amor propio que de egoísmo, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidado? De una práctica cultural, sí, pero también de una práctica social. Somos agentes en el cuidado en instituciones, ¿sí? Pero tenemos que hacer vínculos afectivos muy claros y trabajar mucho nuestra intersubjetividad como enfermeras, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidado? Bueno, pues de un espacio temporal, ¿no? Que tenemos un turno, ok, pero ese turno se acaba y no nos llevemos más chamba a la casa, ¿no? Que económicamente toda la riqueza y toda la generación de bienes que tenemos sea primero para nosotras mismas, ¿no? No para los demás, no seamos mujeres para los otros, sino seamos en ese término que nos dice Marcela Lagarde, la mismidad, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidado? Bueno, pues hablamos del derecho de cuidar y ser cuidadas desde el punto de vista jurídico. Político es evidenciar el cuidado que genera el proceso de ciudadanización y es un estado de bienestar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidado? Desde el punto de vista filosófico, se desarrolla la ética del cuidado de las familias y en las personas, desde el enfoque de las personas que cuidan y desde las personas que requieren cuidados, ¿sí? Entonces, la teoría de autocuidado que nos da Dorotea Oren nos permite identificar nuestra subjetividad en el cuidado, mirar la historia y la cultura del cuidado y sobre todo comprender la condición social e histórica de los géneros en el cuidado. Tratemos de reflexionar sobre el poder de la conciencia y la conciencia social, ¿no? Comprender que la hegemonía y el consenso para el cuidado son fundamentales, o sea, entendamos que hay grupos hegemónicos que nos han estado aplastando. Bueno, pues ya les dije que la historia nos debe mucho a nosotras como enfermeras, ¿no? Ya se nos está haciendo algo, pero más tenemos que hacer. Todo lo anterior nos hace reflexionar sobre el patriarcado y las clases sociales. ¿Cómo es que el patriarcado nos ha hecho que estemos subordinadas y que las enfermeras pertenezcamos a una clase social mucho más baja? Sí. Hasta ahí sería la parte de la teoría que yo les quiero brindar y que ustedes tendrían que revisar, ¿no? Y en cuanto a la actividad integradora, me interesa mucho que no pierdan de vista el objetivo de esta unidad. El objetivo es vincular todas estas consideraciones teóricas de la perspectiva de género a la práctica del cuidado, ¿sí? Que elaboren una presentación PowerPoint de una extensión mínima de 10 a 15 diapositivas, sin faltas de ortografía, bien elaboradas, donde me hablen sobre la identidad de género, expresión de género, orientación sexual, diversidad sexual, y la relación enfermería-género-salud desde una perspectiva de género, ¿sí? Y que después expliquen, como si le estuvieran dando una plática al personal con el que ustedes laboran o al personal de sus pacientes, cuáles son los tipos de violencia de género y cuál es el papel de ustedes ante la prevención y la atención a las personas víctimas de violencia. Y luego viene un caso clínico que ustedes deben de resolver, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería lo que tienen que elaborar y me gustaría que cualquier duda que tengan o algo, por favor, me lo hagan saber, me lo hagan llegar a través del mensajero de la plataforma, ¿sí? Bueno, pues seguimos en contacto y no se les olvide que aunque no se haya conectado ahorita ninguna de las compañeras, pues aquí tienen el video, ¿no?
Y bueno, sean felices aunque se acostumbren. ¿Y saben qué? Que la dignidad se haga costumbre. Hasta luego.